fuerza, es mi escudo, mi fortaleza. No temeré, no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector. No temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector. No temeré. Hay alguien suceder entre júbilo y canción. Oh Señor, en tu presencia gozamos de aquel mismo poder. Oh Señor, en tu presencia la casa de David podemos ver. Cantamos hoy la cantamos hoy. Dulces de hoy y de ayer nos perfumamos, pues te esperamos y enamorados suspiramos y cantamos, ven Señor. Lai, 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 tu amada te espera con palmeras en las manos. Lai, 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 lai. Y es una fiesta, hay fiesta del Señor. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta del Señor. Dios se ha acordado. Muchos de nosotros éramos olvidados, pero la sangre de Cristo nos ha rescatado. Con su trompeta fiesta del Señor, y con cantos de amor te agradecemos. Con nuevo vino hoy nos alegramos, todos los hermanos.
alabanza, Señor. ¿Quién lo diría? ¿Quién? Que quizás hoy muchos estemos aquí. Lo diría. Que yo abrazaría una vez más. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que yo, quizás usted abrazaría tu gloria, Señor. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Y qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago, esos metales. Y a su nombre. Aleluya. Traiga sus manos aquí arriba y diga: no me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco. Si yo lo hago solo, y que cuando conozco a Cristo, y que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco. Si yo he conocido la más grande salvación, que no hay en otra cosa, y que me importa que critiquen, que me digan que soy loco. Si yo lo hago solo para ti, y que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco. Si yo lo hago, voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago, voy a perder la compostura. ¿Qué me importa? ¿Y qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago. Eso. ¿Qué me importa lo que digan? Si en Cristo está mi felicidad. Aleluya. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Muy buenos días a todos. Estoy muy contento otra vez de estar conectado con ustedes. Espero que el día de hoy el Señor pueda traer refrigerio, una palabra que nos dé aliento, una palabra que nos levante, una palabra que nos fortalezca. Y quisiera comenzar saludando a todas aquellas familias que se están conectando, darle las gracias a esas personas que se conectan, que nos permiten entrar en sus hogares con esta palabra que viene de parte del Señor para sus vidas, para sus familias, y que ha transformado mi vida, y espero que también su vida sea transformada. Los voy a invitar a que oremos. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos como iglesia a través de estos medios de comunicación. Padre, te doy gracias por esta palabra que hoy tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque es una palabra viva, eficaz, poderosa, que tiene la capacidad y que tiene el poder de transformar nuestro corazón,
de transformar nuestra vida, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque es una palabra que viene de ti, Señor. Gracias porque hoy vamos a entender un poco más lo que tú quieres hacer con nosotros como iglesia en este tiempo. Hoy coloco delante de ti cada familia que está conectada, Señor. Cada persona que tiene necesidades, angustias, problemas, dificultades. Y hoy oro, Señor, para que esta palabra sea una respuesta de parte tuya para cada persona. Que cada persona la pueda aplicar de una manera especial, de una manera única. Señor, gracias. Gracias por la unción que depositas en mi vida. Gracias por la unción que depositas en la iglesia para poder llevar esta palabra. También quiero darte gracias, Señor, por aquellas personas que sirven, por aquellas personas que a través de su servicio hacen posible esta transmisión. Gracias por el talento que has colocado en cada uno de ellos. Gracias porque cada uno de ellos agrega valor a tu obra. Te damos gracias y te entregamos esta mañana en tus manos, este tiempo en tus manos y nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes que nada quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que nos da de compartir su palabra. Como les he venido diciendo ya hace algunas semanas, la importancia de tener un corazón generoso, un corazón que dé con amor, un corazón que piense en el otro también. Así que allí donde tú estás, yo quiero pedirte que lo que tú has propuesto en tu corazón dar, tú lo apartes. Ahí en ese lugar que tú has destinado para guardar esos diezmos, esas ofrendas, aparta eso. Porque eso es algo para extender el reino de Dios y es algo que nosotros hacemos como gratitud. Gratitud a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Él ha hecho demasiado por ti y por mí. Y lo que nosotros damos, lo damos en correspondencia a ese amor, pero también como un acto de obediencia a lo que Él dice en su palabra. Y Él dice en su palabra que Él ama al dador alegre. Así que si hay un motivo de gratitud en tu corazón, si hay un motivo para agradecer, yo quiero que apartes allí esa ofrenda con gratitud y le demos gracias a Dios por los recursos que nos ha dado, por la alacena que tenemos llena, por la provisión económica, pero también la provisión de amor a través de nuestras familias, la provisión de tiempo de vida, la provisión de talentos que Él nos ha dado. Entonces vamos a orar también por esas ofrendas y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Amado Dios, te damos gracias porque todo lo que tenemos, Señor, viene de ti. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti. Gracias, Señor. Gracias por la provisión. Gracias por el trabajo. Gracias por el talento. Gracias por la capacidad, la energía que tú nos das para poder producir lo que hoy tenemos. Y lo que hoy tenemos lo vemos con gratitud, lo vemos con amor. Y por eso de lo que hemos recibido, de eso mismo damos para tu obra. Gracias, Señor. Gracias por todas las cosas maravillosas que pones a nuestro alrededor. Gracias por la vida que tenemos. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos, tú nos lo has dado. Hoy te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces, mis queridos amigos y amigas, el día de hoy el Señor tiene una palabra poderosa para ustedes y para mí. Es una palabra que hace unos meses llegó a mi corazón. Hace unos meses esta palabra generó un impacto en mí. Pero esperé mucho tiempo para darla porque quería darle de alguna forma, pedirle al Espíritu Santo que me ayudara a darle forma para poderla transmitir a ustedes. Entonces, esa palabra tiene como título, el tema de hoy tiene como título, despojándonos de lo extraño. Despojándonos de lo extraño. Y hay cosas en nuestra vida que son naturales. Hay cosas en nuestra vida que nos han sido dadas por Dios y que forman parte de nosotros. Él nos creó, Él nos puso a habitar en esta tierra y colocó a nuestro alrededor muchas cosas que Él ha dispuesto para que disfrutemos de ellas. Pero en el ambiente espiritual
y en el ambiente físico, a través de los siglos y a través de la historia humana, han surgido cosas que han contaminado lo que Dios diseñó para nosotros. El mismo hombre, a través del pecado, y Satanás, que ha entrado en la historia humana para destruir, para robar, para matar, para hacer daño, han colocado algunas cosas extrañas en el ambiente. Y para darles un ejemplo muy reciente, fíjense todo lo que está ocurriendo en el mundo. Si vemos este COVID-19, es algo extraño. Es algo extraño que se introdujo en el ambiente, es algo extraño que se introdujo en el cuerpo, es algo extraño que hace daño, que destruye. Y algo así es lo que sucede cuando nosotros permitimos que en el terreno espiritual y en el terreno de nuestra vida, cosas que Dios no diseñó para nosotros, cosas que Dios no plantó en nosotros, están ahí, pegadas en nuestro cuerpo, pegadas en nuestras emociones, en nuestra alma, en nuestro corazón. Y como dijo el Señor Jesucristo, que toda planta que no ha plantado el Padre será quitada. Y de eso se trata esta enseñanza, de que podamos identificar cuáles son las cosas que nosotros mismos hemos plantado en nuestra vida por influencias externas, que nos han traído cosas y las han plantado en nosotros. Y esas cosas han echado raíces y han dado unos frutos malos. Son cosas extrañas que hacen daño, que destruyen, que acaban con lo bueno que Dios puso en nosotros. Entonces, para entrar en perspectiva del tema de hoy, vamos a comenzar viendo una palabra que está en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 15. Dice la palabra del Señor: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y este es un texto que entre cristianos es muy conocido. Es un texto que nos invita a hacer una diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Y es una oración que el Señor Jesucristo le hace a su Padre. Es una de sus últimas oraciones. Él ora por sus discípulos, Él ora por su iglesia. Y cuando Él ora por sus discípulos y por su iglesia, le pide esto a su Padre: no ruego que los quites del mundo. Porque el objetivo es que podamos vivir en este mundo como la luz de este mundo, marcando la diferencia en este mundo, siendo la sal de la tierra. Acuérdese que la sal tiene como propiedad primero dar sabor y también conservar los alimentos. Entonces, de alguna forma, cuando Dios nos establece a nosotros como iglesia, como luz en la tierra y como sal de la tierra, de alguna manera nosotros somos bendición y nosotros somos luz para otros. Somos guía para otros. Pero ¿qué pasa si la sal pierde su sabor? ¿Y qué pasa si la oscuridad apaga la luz? Y nosotros como iglesia tenemos que cuidarnos de que estamos en este mundo y debemos permanecer en este mundo. Pero el Señor hizo una oración diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. Ahí está el punto. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos hoy? Que a lo malo lo están llamando bueno y a lo bueno lo están llamando malo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y hay algunos temas que son muy claros en la palabra de Dios y que el Señor nos enseña cosas que definitivamente están mal y que no son sujetas a interpretación, sino que son claras. Hay algunas otras cosas, hay algunas otras costumbres de este mundo, filosofías, doctrinas, enseñanzas, en las cuales se requiere de un mayor esfuerzo, se requiere hilar un poco más fino para identificar lo que está bien
y lo que está mal. Y cuando vemos esta palabra mal en su significado, nos encontramos que esta palabra mal en el griego es poneros. Y eso significa perverso, malvado, malo y moralmente corrupto. Entonces tenemos que identificar qué cosas extrañas están llegando a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra casa o a nuestra familia, que son cosas malvadas, perversas o moralmente corruptas. Porque de eso es de lo que el Señor Jesucristo nos quiere limpiar. Y esa era la oración que le hacía a su Padre, que los guardes de lo perverso, de lo malvado, de lo malo, de lo moralmente corrupto. Y ahí es donde tenemos que empezar a identificar qué cosas extrañas que forman parte de este grupo estamos permitiendo en nuestra casa, estamos permitiendo en nuestros ojos, estamos permitiendo en nuestro corazón. Y para avanzar quiero que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 3, del versículo 18 en adelante. Entonces vamos a leerlo, dice: pues ya les dije varias veces, y ahora se los repito de nuevo, con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios son sus propios apetitos. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Entonces, cuando nosotros vemos lo que el apóstol Pablo le está enseñando en la carta de los Filipenses, podemos darnos cuenta de varias cosas que él enseña ahí. Dice, pues ya les dije varias veces, y ahora se lo repito. Él está repitiéndole a los filipenses algo que ya les había dicho. Y que con lágrimas en los ojos, imagínese usted eso, el dolor que sentía el apóstol Pablo al ver cómo en la iglesia se estaban introduciendo enseñanzas que eran contrarias al evangelio del Señor Jesucristo. Y él les dice, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Y el apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses, cuidado con eso. Guárdense de esas personas. Son personas extrañas. Son personas extrañas que llegan a la iglesia, que traen enseñanzas distintas y que con su conducta lo único que demuestran es que son enemigos de la cruz de Cristo. Y algo que el apóstol Pablo también les hace énfasis es en decirle, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo ubica a la iglesia de Filipenses en una perspectiva correcta y les dice, ustedes son peregrinos en este mundo. Este mundo en el que ustedes viven no es su verdadero hogar. La ciudadanía de ustedes y la mía está en los cielos. En este mundo hay cosas extrañas que son de este mundo, pero ustedes no son de este mundo. Ustedes le pertenecen al cielo. Ustedes son pueblo escogido de Dios. Ustedes fueron arrancados del reino de las tinieblas y fueron trasladados al reino del Hijo de Dios. Y eso es lo que yo les quiero transmitir a ustedes en la mañana de hoy. Que hay cosas extrañas de este mundo que nos quieren dañar y quieren dañar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y así como el apóstol Pablo le rogaba a la iglesia de los filipenses, hoy les quiero rogar lo mismo. Guardémonos, cuidémonos de aquellas personas que por su conducta han demostrado que son enemigos de la cruz de Cristo. Son extraños, no son del pueblo de Dios. Y cuidémonos también de aquellas filosofías y de aquellas doctrinas que también son enemigas
de la cruz de Cristo. Entonces, para ir avanzando, quiero ir a Nehemías, capítulo 13, versículo 30, ya para terminar de sentar la base de esta enseñanza. Nehemías 13:30 dice: yo los purifiqué de todo lo extranjero y asigné a los sacerdotes y levitas sus respectivas tareas. Entonces vemos cómo Nehemías está haciendo unas reformas para reconstruir las murallas de Jerusalén que estaban caídas. ¿Se acuerdan de Nehemías? Y para llevar a cabo esa obra, él tuvo que hacer unas reformas. Y dentro de esas reformas, algo que él como líder hizo fue llevar al pueblo a purificarse de todo lo extranjero. Todo lo que ellos habían metido dentro de las murallas y dentro del templo, que era extranjero, Nehemías hizo el trabajo de quitarlo del pueblo de Dios, de quitarlo extraño, de quitarlo ajeno, lo que no corresponde. Y hay algo que me llama poderosamente la atención, y es el significado del nombre de Nehemías. Nehemías significa Jehová consuela. ¿Y saben de quién me hace acordar el significado de ese nombre? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador. Y Él quiere hacer lo mismo en su iglesia. Él quiere hacer lo mismo con la iglesia de Cristo, contigo y conmigo. Él quiere purificarnos de todo lo extranjero y asignarnos como sacerdotes y levitas que somos nuestras respectivas tareas. Que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, podamos servirle a Dios, pero para poderle servir tenemos que despojarnos de lo extranjero. Ahora, para lo que sigue de la enseñanza, ya después de haber sentado esta base, vamos a ver tres cosas básicamente. Una es la tierra extraña. Entonces la tierra extraña lo vamos a ver como las costumbres humanas que desagradan a Dios. También vamos a ver las aguas extrañas, que son los movimientos humanos, lo que siguen las multitudes de humanos en el mundo, o lo que podemos llamar también pensamiento colectivo. Y también vamos a ver las doctrinas extrañas, que son las filosofías, conceptos y enseñanzas que van en contra de la Biblia. Entonces, cuando leamos los textos que siguen, cuando veamos lo que es tierra, vamos a ver las costumbres humanas que desagradan a Dios. Cuando veamos aguas, vamos a entenderlo como movimientos humanos, que son lo que siguen las multitudes o lo que muchos llaman el pensamiento colectivo. Y también vamos a tocar el tema de las doctrinas extrañas. Entonces vamos a comenzar con la tierra extraña. Y como tierra extraña, hemos escuchado siempre a Egipto. Egipto fue una nación que esclavizó al pueblo de Dios. Fue una nación en donde primeramente el pueblo de Dios llegó a morar allí con Jacob y sus hijos cuando José era el segundo al mando en la tierra de Egipto. Pero tiempo después se levantó otro faraón que no conocía a José y que no conocía lo que José había hecho. Y tiempo después comenzaron a ver a los hebreos como gente despreciable y los comenzaron a esclavizar. Les daban ciertas cosas, les daban alimentos, les permitían edificar casas, morar en esas casas, tener sus familias. Digamos que tenían una cierta normalidad, pero eran esclavos. Y eso es lo que sucede con Egipto. Cuando nuestras vidas están en Egipto, aparentemente son vidas normales. Aparentemente tenemos cosas que nos agradan, que funcionan. Tenemos vidas que funcionan, pero no funcionan bien. Somos esclavos en Egipto. Vamos a ir a Hechos, capítulo 7, versículo 6. Dice, Dios le dijo así: tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años.
esta tierra no es nuestra tierra. Nosotros fuimos puestos acá, pero no somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero muchos se acomodan tanto que termina pasando lo que dice este texto. Muchos son esclavizados y maltratados por no entender que su ciudadanía no está en esta tierra, sino que está en los cielos. Ahora vamos a ir a Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Dice: pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Entonces aquí vemos cómo el Señor le describe a Moisés qué es lo que él quiere hacer con su pueblo en la tierra de Egipto. Él los quiere sacar de Egipto, porque ellos son extranjeros y Egipto es una tierra extraña. Y ese mismo propósito se repite. Así que Dios le da la orden a Moisés en el versículo 10 y le dice: así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pues imagínense ustedes, lo mismo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel en Egipto, es lo mismo que el Señor quiere hacer en este tiempo con nosotros como su pueblo. Él sabe que vivimos en esta tierra, pero que nosotros no somos de esta tierra. Y así como el Señor sacó a Israel de Egipto, Él prometió que nos va a sacar a nosotros de este mundo. Ya sea que nosotros partamos porque durmamos o muramos, o ya sea porque Cristo venga en el arrebatamiento por su iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender que hay un propósito de Dios a través de todo lo que está pasando en el mundo. Y que nosotros nosotros vivimos en una tierra extraña, pero nosotros no podemos acomodarnos a lo extraño. Desafortunadamente, el pueblo de Israel se acomodó a lo extranjero. Se identificaba con el alimento de Egipto. Se identificaba con la lengua egipcia. Se identificaba con los hábitos egipcios. Ellos no habían entendido que como nación habían sido escogidos por Dios. Y yo quiero decirte a ti que hoy tenemos que entender que aunque vivimos en este mundo, el Señor nos quiere sacar, pero el Señor no quiere que nosotros adoptemos como nuestras las costumbres de este mundo. Ahora, fíjese lo que sucede cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, cuando ya salen. Vamos a ir a Éxodo capítulo 32, versículo 1, porque aquí vamos a ver cómo las costumbres de Egipto estaban en el corazón del pueblo de Israel y cómo costumbres del mundo pueden estar también en nuestro corazón. Dice el versículo 1: al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón les respondió: quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto.
Los egipcios tenían muchos dioses, muchos. Cambiaban de dioses constantemente, creían en un dios para unas cosas y en otro dios para otras. Y el pueblo de Israel aquí demostró que tenían también esa costumbre pegada en el corazón. Era algo extraño. ¿Qué sucedió? Vieron que Moisés se demoraba en bajar del monte y dijeron, no, pues hagámonos otro dios, así como aprendimos en Egipto. Ellos tienen varios dioses para diferentes cosas. Para el sol, para el agua, para la agricultura, para la salud, para el hogar. Pues nosotros hagamos lo mismo. Hagamos otro Dios y marchemos con ese Dios y vamos a reconocer ahora a ese Dios que fue el que nos sacó de Egipto. Y quiero hacer una comparación entre Moisés y Jesús. Porque muchos dicen que Jesús se demora en llegar, que no va a volver. No sabemos qué haya pasado, dicen algunos. Tal vez no venga nunca. Vámonos tras otros dioses. Hagamos ídolos y vámonos tras ellos. Entonces, como ven que creen que el Señor tarda en venir, que no va a volver, cambian de evangelio. Cambiaron el evangelio del cordero que derramó su sangre por el evangelio de un becerro de oro, el evangelio de la prosperidad, el evangelio del éxito, el evangelio del dinero, de la vida cómoda. Hay un cristianismo cómodo que nos están vendiendo desde hace muchos años. Serás prosperado, serás levantado, el campeón que hay en ti. No hay otro como tú. Y siguen otros dioses. Es que ese Moisés se tarda en bajar del monte. Construyamos un becerro de oro. El oro es prosperidad. El oro es éxito, economía. Eso es lo que necesitamos. Vámonos detrás de ese Dios. Y desprecian al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si alguien quiera tomar nota, de pronto aquí está también en la diapositiva. Es un cambio de evangelio. En tierra extraña nos dan un evangelio extraño. Cambiaron el evangelio del Cordero que derramó su sangre por el falso evangelio del becerro de oro. Cambiaron el evangelio de la sangre de Cristo por el evangelio de la prosperidad. Y como Moisés tardaba en regresar, entonces cambiaron la enseñanza de Moisés por la costumbre de Egipto. Lo mismo sucede con la iglesia hoy. Como según ellos Cristo tarda en volver, entonces cambiaron la enseñanza del evangelio. Despojémonos de lo extraño. En la tierra extraña hay costumbres que no son del pueblo de Dios, que no son para ti y para mí. Ahora hay otra tierra extraña, que aquí voy a ir un poco más rápido, porque ya veo que el tiempo ha avanzado. Hay otra tierra extraña donde el pueblo de Dios sufrió, y esa tierra extraña fue Babilonia. Y ya en algunos mensajes les he hablado de Babilonia. Ahí como por encimita lo hemos mencionado, hemos hablado de Babilonia, que Babilonia esclaviza al pueblo de Dios, que Babilonia lo que hace es robar lo que Dios ha dado para dedicarlo a otros dioses, que Babilonia es mezclar sistemas religiosos que son paganos con el cristianismo. Eso es Babilonia. Entonces, en el Salmo 137, en el versículo 1 en adelante, nos hablan acerca de unos salmistas que están a la orilla del río. Dice el versículo 1, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cántenos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Entonces, el mundo, que en este caso representa Babilonia, esa tierra extraña, nos quiere enseñar cómo rendirle culto a Dios.
esa Babilonia quería enseñarle a estos cantores cómo debían cantarle a Dios, cómo debían alabar a Dios, cómo debían adorar a Dios, influenciados por esas costumbres extrañas de Babilonia. Entonces Babilonia ya se mete más en el terreno espiritual y quiere cambiar la forma en que nosotros nos acercamos al Señor. Quiere influenciar y quiere mezclar lo pagano con lo puro, con el Evangelio de Cristo. Por eso debemos despojarnos de lo extraño. Dice que, me llama la atención estas notas que encontré, que los cantores en este texto, en otra versión dice que, no dice que los que nos habían llevado cautivos, sino que hay una versión que dice los que todo nos lo habían arrebatado. Y obligar a los cautivos a cantar era ya una humillación. Pero hacerlos cantar sus himnos religiosos era una humillación mayor, porque eso equivalía a reconocer que su propio Dios era menos poderoso que el Dios del pueblo vencedor. Entonces vemos que Babilonia lo que quiere hacer es humillarnos y mostrarnos cómo debemos hacer la obra de Dios. Y hay un ejemplo muy claro acerca de la tierra extraña, de cómo tuvieron que vivir en una tierra extraña, y está en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, ya Babilonia había llevado como esclavos y como cautivos a muchas personas del pueblo de Israel para servir en Babilonia. Entonces vamos a leer Daniel capítulo 1, vamos a ir del versículo 1 en adelante, dice: en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Entonces, si ven cómo Babilonia lo que hace es llevar los utensilios del templo de Dios, o sea, el servicio, los talentos y la capacidad que tú tienes para que le sirvas al mundo y no a Dios. Y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Ahí mezcló lo del templo del Dios de Israel con el templo de sus dioses. Vamos a leer el versículo 3. Dice: además el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Los adoctrinaba. Tomaba a los jóvenes, a los más talentosos, a los que tenían más capacidades, y les cambiaba la lengua, el lenguaje y la enseñanza. Los ponía a hablar de otra forma. Y eso es lo que hace Babilonia. Babilonia, como entidad espiritual, quiere esclavizar al pueblo de Dios, quiere sacar a los jóvenes de la iglesia para que hablen un lenguaje distinto al lenguaje de Dios y aprendan una literatura y una doctrina distinta a la doctrina de Dios. Eso es lo que quiere hacer Babilonia. Y mire el versículo 5, dice: el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Fíjense en esto. En otra versión dice que les asignó raciones diarias de pan y de vino. Aquí dice de la comida y del vino. Les cambió el alimento espiritual. El pan y el vino, la comida y el vino. Se las cambió. Y eso es lo que hace Babilonia. Cuando estamos en tierra extraña, desconocemos el alimento espiritual verdadero y comemos alimento espiritual de cualquier sistema religioso. Entonces yo conozco personas cristianas
y algunos fueron amigos míos o son amigos míos aún, porque pues hay que respetar las creencias de los demás, pero toman cosas del budismo, toman cosas del cristianismo, toman cosas del catolicismo, toman cosas de la nueva era y toman cosas del humanismo y hacen un batido. Yo sé que los batidos siguen de moda, pero los batidos espirituales no. Hacen un salpicón espiritual. Entonces uno no sabe qué son. Si son cristianos, si son católicos, si son de la nueva era, si son ateos, mezclan todo. Se están alimentando con lo que les da Babilonia. Tenemos que cuidar nuestro corazón del alimento que comemos. Y fíjese, dice después del punto, la segunda parte del versículo dice, su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Eran 3 años. 3 años con un alimento distinto al alimento de Dios. 3 años cambiando su lenguaje, su doctrina. Y mire, yo respeto las instituciones, las universidades, los colegios, pero muchas veces a los jóvenes, muchos maestros les quieren meter a las malas doctrinas extrañas y filosofías extrañas a nuestros muchachos. Tenemos que cuidarlos. Tenemos que cuidar la mente de nuestros jóvenes. Tenemos que cuidar a esos jóvenes que Dios nos dio para que Babilonia no se los lleve cautivos y les robe su talento y su capacidad de servirle a Dios. Dice el versículo 7, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Les cambió el nombre. Papás, ¿a ustedes no les ha pasado que como que hace algunos años o hace algún tiempo usted tenía un hijo y que como que le devolvieron otro? Que llegan como transformados, pensando cosas raras, creyendo cosas raras y haciendo cosas raras. Tal vez con vicios, con drogas, siendo esclavos de la pornografía, siendo esclavos de malos hábitos, que usted los escucha hablar y usted dice, este fue el hijo que yo formé. ¿Cómo está hablando? Habla horrible. ¿Sabe qué pasó? Babilonia les cambió el nombre. Esa identidad que usted intentó formar en ellos, Babilonia llegó y se la robó y les cambió el nombre. Cuidado con la tierra extraña, porque son costumbres que quieren inculcar en nuestras familias y que quieren dañar la identidad que ellos tienen como hijos de Dios o que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Nos cambian el lenguaje, nos cambian la enseñanza, nos cambia el evangelio, nos cambia la comida, la forma como nos alimentamos espiritualmente o alimentamos nuestra alma, y nos cambia el nombre. Nos convierte en personas totalmente distintas a las personas que Dios quería que fuéramos. Entonces, ¿qué hace Babilonia? Rodear el templo de Dios, entrar en él y tomar sus utensilios. Tomar a los jóvenes y sacarlos del servicio a Dios para que sirvan a otros dioses. Cambiar el lenguaje del pueblo de Dios y darles una doctrina diferente. Cambiarles el alimento, darles un alimento extraño. Cambiarles el pan y el vino, enseñarles un evangelio distinto. Cambiarles el nombre que representaba su identidad, darles una identidad distinta y lejana de Dios. Eso es lo que hace Babilonia como tierra extraña. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos de lo extraño. Ahora hay un pasaje en Primera de Reyes, capítulo 14, 24, que lo voy a mencionar. No voy a profundizar en él, solo quiero mencionarlo porque me llamó la atención. Dice, incluso se llegó a tener en el país hombres dedicados a la prostitución sagrada,
Así imitaron todas las costumbres abominables de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ocupaban una tierra, conquistaban una tierra, pero desafortunadamente se contaminaban con lo que había en la tierra. Entonces, que Dios guarde nuestro corazón. Que Dios nos guarde de adoptar esas costumbres que son de esta tierra, pero que no pertenecen al pueblo de Dios. Recordemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces ahora vamos a ver las aguas extrañas. En este no me voy a demorar tanto, pero cuando hablo de aguas o cuando la Biblia habla de aguas, habla de multitudes de personas. Entonces estamos viendo en este mundo cómo se están levantando movimientos multitudinarios a través de las redes sociales. Y cómo muchos de estos movimientos multitudinarios nos sugieren y nos presionan y presionan a nuestros hijos a seguir corrientes extrañas, a seguir cosas que son extrañas. Vamos a ir a Éxodo 7:17. Dice la Biblia, el Señor dice, ahora vas a saber que yo soy el Señor. Con esta vara que llevo en la mano voy a golpear las aguas del Nilo y el río se convertirá en sangre. Habían unas aguas de Egipto. Aguas de Egipto. Ya vimos la tierra, a Egipto como tierra extraña, pero también hay unas aguas. Y nos vamos a ver como esos movimientos humanos, esos grupos de personas que creen en cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Dice Éxodo 15, 22 y 23. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur, y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Aquí vemos las aguas de la amargura. Mire, si usted entra a las redes sociales y usted se pone a leer los comentarios que hay sobre muchas noticias, o sobre comentarios que hacen sobre las autoridades, sobre los presidentes, sobre los alcaldes, los comentarios que hacen sobre la policía, los comentarios que hacen sobre las instituciones, son comentarios cargados de odio, de amargura. Entonces esas aguas, que son esas multitudes de humanos, que lo que quieren es incitar a la rebelión, al desorden, están llenos de amargura. Son organizaciones humanas de multitudes de personas, pero que están llenos de amargura. Y yo quiero hoy decirte que si tú estás en alguno de esos movimientos, o que si en tu corazón hay amargura, hay resentimiento hacia la autoridad, hay resentimiento hacia Dios, hacia la iglesia, así como el árbol que se echó en las aguas, endulzó esas aguas, hoy quiero decirte que ese árbol es Cristo y Él quiere sanar tu corazón de la amargura. Hay movimientos como el feminismo, que hay mujeres que han sido maltratadas, claro que sí, pero el Señor quiere sanar ese corazón lleno de amargura. Puedes tener la razón en muchas cosas, pero ¿de qué te sirve tener la razón si tienes un corazón amargado, resentido, que odia? El Señor Jesucristo te quiere hacer libre de la amargura. Él es ese árbol que endulza tus aguas. Él quiere sanar tu corazón y mi corazón y nuestro corazón. Si tú perteneces a algún movimiento humano que va en contra de Dios, va en contra de lo que Dios ha establecido en esta tierra, yo quiero decirte que Dios quiere sanar tu corazón y Él quiere sanarte de las aguas
de la amargura. Por aquí hay otras aguas. Dice en Números 20:13, vamos a ir directamente a Números 20:13, que ya se me está acabando el tiempo. Dice: a estas aguas se les conoce como la fuente de Meriba, porque fue allí donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor y donde Él manifestó su santidad. Esas fueron las aguas de la rebelión. Movimientos humanos que incitan a la rebeldía. Esas son aguas extrañas, de las cuales nosotros como pueblo de Dios tenemos que cuidarnos y despojarnos de esas aguas extrañas. El Señor no quiere que tú seas rebelde. Mira, razones para ser rebeldes existen, pero el Señor quiere un pueblo que se humille ante Él. Y yo sé que este mensaje va en contravía de lo que nos han enseñado durante años los medios de comunicación. Va en contravía de lo que nos enseñan en los noticieros. Va en contravía de lo que nos enseñan en muchos lugares, en muchos colegios, incluso universidades, que incitan a la rebelión. Pero el Señor también quiere sacarte de esas aguas, de esas multitudes de la rebelión. Él te quiere sacar a ti para que tú te reconcilies con Él. ¿Qué es mejor? ¿La rebelión o la reconciliación? El Señor le apuesta a la reconciliación. Y Él envía a su Hijo Jesús para que tú te reconcilies con Él a través de lo que Él hizo por ti. Vamos a ir a otras aguas. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue, quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podrás zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. Naamán era un hombre enfermo de lepra. Naamán era un hombre que estaba desesperado por su enfermedad. Y cuando tiene la opción de ser sanado, cuando el profeta le dice lo que tiene que hacer, Naamán se desilusiona y actúa con orgullo. ¿Sabe por qué? Porque Naamán tenía una expectativa de lo que Dios haría. Pero Dios actuó de una forma distinta a la expectativa de Naamán y se enfureció. Y a veces hay tanto orgullo en nosotros. A veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga. Dios quiere sanarte, pero no es a tu manera. No es en esos ríos, en el Farfar ni en el Habaná, sino en el Jordán. ¿Saben por qué? Porque Jordán significa el que desciende. Nos tenemos que humillar ante Dios. Las aguas del orgullo son esos movimientos humanos que están en contra de Dios, que resisten a Dios. Y nosotros tenemos que cuidarnos de esas aguas del orgullo y humillarnos ante Él, porque Él quiere sanarnos, pero a su manera, no a la manera del mundo. Pero miren estas aguas que siguen acá. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículo del 13 al 14. Dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. El agua de vida eterna. Ese es el agua que no es extraña. Ese es el agua que nos va a sanar del orgullo, de la rebeldía, de la amargura. Ese es el agua que va a saciar nuestra sed. El agua de vida eterna. Entrégale tu corazón hoy a Jesucristo. Ríndete ante Él.
porque en Él está la vida eterna. Hay agua abundante para ti. El agua de su palabra es abundante para ti. Él quiere darte su Espíritu Santo para que viva dentro de ti. Acepta esta invitación. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tu rebelión. Arrepiéntete de tu orgullo. Arrepiéntete de tu amargura. Y si tú entregas esas aguas extrañas, Él tiene el agua de vida eterna para ti. Él tiene vida eterna para ti que me estás escuchando. Vuélvete a Él. Y ya para finalizar, hay algunas otras cosas extrañas. Vamos a ver la última. Son las doctrinas extrañas. Ya para resumir, son aquellas enseñanzas que son contrarias a Dios, que son contrarias a lo que Dios dice. Y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 9. Ahí lo tengo en 2 versiones, lo voy a leer. Dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanza extraña. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. En ese momento la iglesia estaba atravesando por una situación en la que algunos que se hacían llamar apóstoles querían introducir enseñanzas extrañas en la iglesia. Pero la iglesia vive otro tiempo. Y hay otros movimientos, otras filosofías que son extrañas al Evangelio y que quieren desviar nuestro pensamiento de Cristo. Son enseñanzas extrañas. Entonces, por eso es que quiero resaltar que debemos despojar lo extraño de nosotros y volvernos al Señor. El Señor nos quiere seguir preparando como un pueblo que le pertenece a Él. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo del 3 al 4. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Entonces vemos que el apóstol Pablo le encarga a Timoteo ese trabajo. Cuide la enseñanza. Cuide lo que se enseña en la iglesia. Y el Señor hoy nos encarga eso a nosotros. Cuida tu mente. Cuida tus sentidos. Cuida tu corazón de lo extraño. Él quiere que tú seas de Él, no de la tierra de Egipto, no de la tierra de Babilonia, no de las aguas de la amargura, no de las aguas del orgullo, no de las aguas de la rebelión y no de la doctrina extraña. Quiero terminar con una oración, invitándote a que reconozcas si hay algo extraño en ti y que puedas despojarte de eso. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que tú traes a nuestra vida. Gracias, Señor, porque a través de la historia y a través del pueblo de Israel, tú nos has enseñado, Dios, que debemos tomar distancia de aquellas cosas que son extrañas y que no edifican, que no construyen. Ayúdanos como iglesia a separarnos de aquellas cosas que no te agradan, Dios. Ayúdanos a recordar también, Espíritu Santo, que nosotros somos peregrinos en esta tierra, somos extranjeros. Esta es una tierra extraña. Nosotros no pertenecemos a este lugar. Nosotros te pertenecemos a ti.
Y tú prometiste que vendrías. Y nosotros creemos que tú vendrás. Por eso hoy, Señor, tomamos la decisión como iglesia de despojarnos de lo extraño, de separar de nuestro corazón y de nuestra mente aquellas cosas que no te exaltan, que no te adoran a ti. Gracias porque a través de esta palabra tú nos limpias de lo extraño, de lo peligroso, de lo que daña. Espíritu Santo, así como Nehemías hizo reformas para levantar unas murallas que fueran fuertes y estables, hoy oramos como iglesia, llama de amor, para que tú, Espíritu Santo, nos ayudes a hacer reformas en nuestro corazón y en nuestro estilo de vida, para que se puedan levantar verdaderas murallas de protección en obediencia a ti, Señor. Hoy te entregamos esta mañana en tus manos. Hoy te entregamos este día en tus manos y te damos gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que se conectó. Gracias, Señor, por cada familia que está recibiendo esta palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos, hermanos, otra vez les digo gracias por haberse conectado. Es una palabra maravillosa de parte del Señor. Espero que dé fruto en cada uno de nosotros. Y espero que el Señor siga hablando a nuestras vidas. Más adelante viene una serie de enseñanzas que el Señor ha venido hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, que espero que también sean de bendición para usted. Pero bueno, ya me despido. Les deseo que tengan una feliz tarde y que Dios les bendiga. Aunque se levantaran 10,000 profetas.